Bienvenidos a México al Día. Estas son las noticias de hoy 2 de agosto. Líderes empresariales dijeron ya basta a los bloqueos de la coordinadora. Con el objeto de garantizar, al menos de manera parcial, los graves daños y perjuicios ocasionados. Mexicanos Primero pidió al gobierno de la República que todos los acuerdos a los que llegue con la CENTE estén apegados al marco legal. Jaime Hernández es el nuevo director de la Comisión Federal de Electricidad. Sí, protesto. Fue asesinado el primer edil de Huehuetlán el Grande en Puebla, José Santamaría. Gobernación analizó con el Sol Azteca la seguridad de los alcaldes amenazados. Fue consignado ya el edil de Álvaro Obregón, Michoacán, Juan Carlos Arreigue, por el asesinato de 10 personas. En Naucalpan, Estado de México, fue detenido David Garza Ávila, presunto operador del Cártel del Golfo en Tamaulipas. En noticias internacionales, Barack Obama pidió a los miembros del Partido Republicano que dejen de apoyar a Donald Trump. Y en noticias deportivas, la bandera mexicana ya ondea en Río de Janeiro, Brasil. Quédese con nosotros porque aquí lo vamos a poner al día. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches. Mi nombre es Gustavo Rentería y les saludo con el gusto de siempre. Bienvenidas, bienvenidos al telediario México al Día. Esta es la información sin adjetivos de este martes 2 de agosto ya de 2016. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo va a presentar una denuncia contra la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Van a exigir la reparación de daños y pérdidas generadas a las empresas afectadas en Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Guerrero y aquí en la Ciudad de México. Consideramos que de forma precautoria, de ninguna manera se regrese a la CENTE las cuentas bancarias embargadas ni los bienes inmuebles que en su caso hayan sido retenidos, con el objeto de garantizar, al menos de manera parcial, los graves daños y perjuicios ocasionados. Solicitan los empresarios que se exente el pago de impuesto a la nómina y el impuesto sobre la renta en tanto no se regularice y se recupere la situación de las empresas y personas físicas con actividad empresarial. Igualmente, que se extiende de manera inmediata el pago de los derechos del IMSS e Infonavit durante el mismo periodo, lo anterior a efecto de proteger la conservación del empleo en dichas zonas. Asimismo, advirtieron que en caso de no ser atendidas sus peticiones, habrá cierre de empresas y despidos masivos de trabajadores. Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana interpuso una demanda de amparo frente a las supuestas omisiones de los 3 niveles de gobierno para salvaguardar los derechos humanos de los empresarios, primero, según ellos, y los ciudadanos todos después, derivados de las movilizaciones de la coordinadora. La organización Mexicanos Primero hizo un llamado a las autoridades para que todos los acuerdos a los que llegue con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación estén apegados a la ley, apegados a derecho. Pidió no permitir que se violen los derechos de los niños a recibir una educación de calidad. En Oaxaca continúan los bloqueos por parte de integrantes de la CENTE. Hoy instalaron un filtro vehicular en el crucero de Hacienda Blanca. Permitían el paso a vehículos particulares y de transporte público. Sin embargo, como ya es costumbre, detenían a camiones de carga de distintas empresas. La CENTE advirtió que sus bloqueos se mantendrán hasta que se llegue a un acuerdo con las autoridades federales respecto a la reforma educativa. El presidente Peña nombró a Jaime Francisco Hernández Martínez como nuevo director de la Comisión Federal de Electricidad. Desempeñar leal y patrióticamente el cargo de director general de la Comisión Federal de Electricidad que le ha sido conferido. Sí, protesto.
le encomendó varias tareas. 1, continuar con la implementación de la reforma energética. 2, seguir adelante con la reestructuración de la CFE. 3, asegurar la continuidad del servicio del Sistema Eléctrico Nacional. Y 4, expandir su cobertura a comunidades aisladas, entre otros compromisos. Jaime Francisco Hernández Martínez venía desempeñándose como director de finanzas de la propia CFE. Es doctor en Economía Política por el Departamento de Gobierno de la Universidad de Essex en Reino Unido y maestro en Economía Política por la misma universidad. Estudió las carreras de Economía en el Poli y Derecho en la máxima casa de estudios. Y aprecio que me tome la llamada el nuevo titular de la Comisión Federal de Electricidad, Jaime Francisco Hernández Martínez. Señor director, ¿cómo ha estado? Buenas tardes, noches. Buenas tardes, noches, Gustavo. Un gusto saludarte. Muchas gracias por tenerme en el programa. Señor director, le encomienda, le instruye el titular del Ejecutivo a que, pues, donde no hay servicio eléctrico aún, llegue ahí el tendido. ¿Cómo le van a hacer y en cuánto tiempo podríamos lograr esta meta, pues, que la deseamos todos? Efectivamente, primero permíteme tomar la oportunidad para agradecer la confianza del presidente Enrique Peña Nieto al haberme encomendado esta tarea. Lo asumo con enorme orgullo. Déjame comentarte, en relación a la cobertura del servicio eléctrico, hoy tenemos una cobertura cercana al 98.5% y por supuesto que, como lo ha instruido el presidente de la República, será una de las misiones fundamentales a emprender. La otra tarea muy relevante es poder completar la separación de las nuevas empresas subsidiarias y filiales de la Comisión Federal de Electricidad. Y déjame comentarte brevemente de qué se trata. Tendremos hacia adelante 6 subsidiarias de generación, una empresa subsidiaria de transmisión, una empresa adicional subsidiaria de distribución que tendrá 16 unidades de negocio. Tendremos un suministrador básico para pequeños consumidores, una filial de suministro calificado que nos permitirá atender a los grandes consumidores en el país. Y hemos puesto ya en operación 2 empresas filiales, una en México y otra en los Estados Unidos, para la comercialización de los combustibles. La reforma energética nos establece un calendario que indica que a finales del mes de octubre este grupo de empresas tendrán que estar operando de manera independiente y las empresas de generación tendrán que hacerlo hacia el mes de enero del 2017. De manera que la agenda que nos ha instruido el presidente de la República es una agenda ambiciosa de profunda transformación y el equipo de la CFE estamos verdaderamente comprometidos en avanzar en la instrumentación de la reforma energética. Director Hernández, ¿quién mejor que usted para que nos hable de las finanzas de la CFE? ¿Cómo están? ¿Cómo están las chequeras? ¿Cómo están los ingresos? ¿Cómo están los pasivos de la Comisión Federal de Electricidad? ¿Es viable esta gran empresa de los mexicanos? Por supuesto que sí, Gustavo, y permíteme compartirte algunos datos. Hace unos días presentamos el reporte financiero al primer semestre del año y ese reporte mostró por primera vez desde hace varios años una utilidad, fue la mayor utilidad en la historia de la empresa, 206,000 millones de pesos. Esta utilidad complementa con otras medidas que hemos tomado que nos permitieron incrementar el patrimonio en cerca de 99%. Tuvimos ingresos mayores a los observados en el mismo periodo del año anterior y eso es reflejo de un mayor volumen de ventas. Además, hemos podido avanzar en la disminución de las pérdidas de energía. Internamente las llamamos pérdidas técnicas y no técnicas. Hemos podido avanzar en una agenda que nos ha llevado a disminuir un punto porcentual por año. Tenemos la meta de que estas pérdidas cierren en el 2018 niveles de entre 10 y 11%. Los niveles comparables en países de la OECD indican que debiéramos poder aspirar a niveles alrededor del 6%. Esta es otra de las agendas que se suma al ambicioso programa de infraestructura que hemos detonado y que con gusto te comento. Muy bien, pues señor director, le deseo mucha suerte, si le va bien al titular de la CFE, nos va bien a todos los mexicanos, que esta sea la primera de muchas entrevistas para hacer puente de comunicación con los usuarios de la CFE. Le mando un abrazo y felicidades.
Un abrazo, muchas gracias, Gustavo, y siempre a la orden. Muchas gracias. Es el nuevo director general de la Comisión Federal de Electricidad, Jaime Francisco Hernández Martínez. Prohibido cambiarle. Volveré. Ahí están los números que usted debe de conocer, son los fundamentales de la economía. Noche a noche aquí en México al día. El presidente municipal de Huehuetlán el Grande en Puebla, José Santamaría Zavala, del partido Movimiento Ciudadano, fue emboscado y acribillado la noche de este lunes cuando volvía a casa. El ataque se registró en el paraje conocido como Tonale. De acuerdo con las indagatorias hasta el momento, la Fiscalía de Puebla informa que todo apunta a un posible robo de la nómina municipal y lo peor es que no llevaba la lana de los trabajadores del municipio. Ya fueron detenidas 2 personas vinculadas con el asesinato del alcalde perredista de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte, perpetrado, aquí se lo informé, el pasado 23 de julio. El fiscal general de Guerrero, Javier Olea, nos informa de su comparecencia ante el Congreso del Estado al respecto. También detalló que en la región de Tierra Caliente se puso en marcha un operativo conjunto con fuerzas federales y con el gobierno de Michoacán para combatir la violencia. Bueno, le quiero también comentar que Alejandra Barrales, en su calidad de presidenta del Sol Azteca del PRD, se reunió con el titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para abordar temas relacionados con la seguridad de los alcaldes que están amenazados por el crimen organizado a lo largo y ancho del territorio nacional. Luego del encuentro, que fue de carácter privado, Alejandra Barrales informó que urgieron en la necesidad de coordinar acciones de desarrollo en los municipios con mayores índices de violencia. Que estos municipios tengan garantizados los servicios básicos, que tengan acceso a la salud, a la educación. Si hoy no damos esas garantías, pues el crimen organizado va a seguir siendo la fuente de empleo. No es un asunto donde estamos pidiendo escoltas y chalecos de seguridad. Esta reunión fue pactada luego de los asesinatos de los presidentes municipales de San Juan Chamula, Chiapas, y de Pungarabato en el estado de Guerrero. Más información con Leticia Carvajal. Leti, ¿cómo has estado? Bienvenida, muy buenas tardes, noches. Hola, ¿qué tal, Gustavo? Muy buenas noches, ya lista con la información nacional. Adelante, pues, con tus notas. Gracias, Gustavo. Comenzamos ya. Un juez federal otorgó libertad bajo fianza a 29 integrantes de las llamadas autodefensas de Michoacán, quienes fueron detenidos en 2014, acusados del delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Hasta el momento, solo 2 de ellos pudieron pagar la fianza de 120,000 pesos. No podrán salir del estado y deberán acudir al juzgado cada mes. Asimismo, tendrán que evitar portar armas de fuego o relacionarse con grupos armados. En otra información, el Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia del DF inició la necropsia de Stephanie Magón, la edecán de origen colombiano que fue asesinada hace unos días. El magistrado presidente Edgar Elías Azar informó que se hace bajo los protocolos de feminicidio toda vez que la víctima tenía fractura de mandíbula, desprendimiento de dientes y golpes contundentes. La conclusión coloquial, dijo, es que intencionalmente la mataron a golpes. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente informó que a un mes de la entrada en vigor de la norma emergente de verificación vehicular se han suspendido 173 líneas de medición de contaminantes en 52 de 141 verificentros visitados. Cerca del 40% de los sancionados se ubican en el Estado de México. Le siguen los de la Ciudad de México y Puebla con 25% en cada uno.
Y mire, un grupo de comerciantes ambulantes del centro histórico se manifestaron esta mañana frente a las oficinas del gobierno de aquí, de la Ciudad de México. Exigen espacios para vender sus productos sobre las principales calles y avenidas del centro histórico y también pidieron detener los operativos para recuperar la vía pública en la zona del centro de la ciudad. Y el Seguro Social informó que en sus derechohabientes ha disminuido casi 40% el consumo de sustitutos de fórmulas lácteas durante la actual administración federal. Pasó de 3.71 millones de unidades a 2.32 millones. Con esto, dijo, se comprueba que la lactancia materna ha aumentado en nuestro país de manera considerable. Hasta aquí la información nacional. Le deseo que tenga una excelente noche de martes. Yo los espero el día de mañana. Gustavo, regreso contigo. Muchas gracias. Leticia, buenas tardes, noches. En Michoacán, la Procuraduría de Justicia ordenó la detención del presidente municipal de Álvaro Obregón, Juan Carlos Arreigue. Escuche usted, esto por su presunta participación en el homicidio de 10 personas que fueron encontradas calcinadas en Cuitzeo. Al respecto, el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, informó que el edil tenía rivalidades con grupos del crimen organizado. En las entrevistas que había una rivalidad porque el que comandaba al grupo o el jefe de este grupo de personas intentaban o se dedicaban a la venta de droga al menudeo, el llamado narcomenudeo, y que había una rivalidad incluso por algunas diferencias con algunos familiares del propio alcalde. Aureoles también señaló que ya han sido detenidas más personas por este crimen. Pronto se ha acreditado de manera plena la probable responsabilidad y están detenidos, entre ellos el alcalde, mandos policíacos, y seguramente en las próximas horas deberán de comparecer algunos otros que están señalados en la propia investigación. El Juzgado Segundo de Distrito en materia penal de Nuevo León negó la suspensión definitiva de amparo que había solicitado el exgobernador Rodrigo Medina de la Cruz. Ahora tendrá que acudir a la próxima cita frente al juez para conocer la imputación de los delitos por daños al erario estatal. Y escuche la cifra, están calculados en 3.600 millones de pesos. Hay que recordar que la semana pasada el exfuncionario logró un amparo provisional para no comparecer ante la ley y ahora tendrá que presentarse. Fuerzas federales detuvieron en Naucalpan, en el Estado de México, a David Garza Ávila, mejor conocido como el M-19, también conocido como el Diablo, identificado como uno de los líderes del Cártel del Golfo y presunto coordinador operativo y financiero de esta organización en Tamaulipas. La aprehensión se concretó mediante acciones de inteligencia con las cuales se pudo establecer que Garza Ávila llegaría a la ciudad capital para contratar servicios médicos. Presumiblemente fungía como encargado de la venta, distribución y trasiego de droga hacia los Estados Unidos, además de ser el probable responsable de ordenar diversas ejecuciones en los municipios de Mier, Reynosa y también Río Bravo. Fue detenido José Luis Ramírez Alcántara, alias El Chompiras, líder del grupo de los Ocupas y presunto responsable de diversos hechos vandálicos en la UNAM, entre ellos la toma del Auditorio Justo Sierra. El Chompiras está acusado de agredir a elementos de vigilancia de la propia máxima casa de estudios y vandalizar 3 unidades de ellos. Fue llevado junto con 4 personas más a las instalaciones de la Procuraduría General de la República. Bueno, le puedo decir que está encharcada pues gran parte de la Ciudad de México. La lluvia afecta la circulación, insisto, prácticamente en toda la ciudad. Pausa, regreso con más información. No se vaya, prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. Investigadores de la Facultad de Medicina y Veterinaria de la UNAM resolvieron que el gorila Bantú, que murió cuando iba a ser trasladado al zoológico de Guadalajara, Jalisco, padecía de un trastorno cardíaco. La más importante fue la
fibrosis miocárdica grave de moderada a severa, la cual es multifocal, coalescentes con miodegeneración, atrofia y cardiomegalia de las miofibrillas. Este fue el resultado de los estudios histopatológicos que aplicaron a diversos órganos del animal. Sin embargo, ojo, no pudieron todavía confirmar que el primate murió por negligencia médica. Al nosotros no haber participado ni en los protocolos ni en la necropsia, no podemos hacer la afirmación que se dijo anteriormente de que fue una negligencia. Bueno, hay un tema internacional que no podemos dejar de lado, y es el referéndum revocatorio en contra del señor Maduro, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Así es, a ver, Gustavo. ¿cómo está el asunto? ¿Qué significa esto? Buenas tardes, noches, Jimena. Buenas noches, Gustavo. Pues fíjate que estamos ahora en el segundo momento, digamos, del proceso para activar este referendo. El primero fue en abril, cuando se tramitó, digamos, la solicitud. El segundo es ahora, donde la Comisión Electoral valida el 1% de las firmas que lo piden, que serían más o menos unas 200,000 firmas, y pasamos ahora a una segunda etapa que podría darse en septiembre. Tienen que convocar esta segunda fecha, donde se solicita al 20% del padrón electoral ratificar este voto o apoyar a la oposición para que se dé continuidad hacia el referéndum revocatorio. Y en caso de que ahí se dé luz verde y que la comisión lo valide, pues estaríamos hablando de una fecha para elecciones generales, donde además, pues la pregunta sería, ¿permanece o no el presidente? Y en ese caso, pues el apoyo tendría que ser de 7.5 millones de firmas. Sin duda es un logro de la oposición. Dicen los analistas internacionales como tú, Jimena, que es quitarle el tapón a la olla express. Esto Sí. despresuriza el asunto, pero hay que hablarlo claramente. De eso a que lo logren se antoja muy complicado. Hay muchas cuestiones sobre la mesa. Hay que hablar de 4 claves de cómo se llega a este momento. La fecha es en diciembre, cuando el Parlamento cambia, entra la mayoría opositora bajo una coalición que se llama la Mesa de la Unidad Democrática, y en este sentido es muy difícil para el presidente Nicolás Maduro gobernar. Hay que decir que además se puso fin a pues casi una decena de años del chavismo en Venezuela, y comienza un momento importante. Se decreta el estado de emergencia que le da al presidente derechos militares en la distribución de alimentos y medicinas. Hay que decir que pasan por una escasez provocada por la caída del precio del petróleo. Yo una diferiría, situación te muy interrumpo, yo complicada. diferiría eso de que ya se acabó el chavismo. No lo creo. El chavismo se acabará cuando derroten a Maduro y a su gente. Sí. Efectivamente, hubo un golpe muy serio en el Congreso en las elecciones pasadas, pero Sí. acabar con el chavismo es derrocar a Maduro, que vamos a ver si sucede. Bueno, en un contexto me refiero más bien de monopolizar el poder. Ahora realmente estamos Sí. viendo un ejercicio más democrático, aunque hay en crisis y aunque se critican muchas cosas del gobierno de Nicolás Maduro. Sí vemos un debate interesante en el Congreso, y pues la urgencia, digamos, es poder convocar este referendo Va a ser muy antes del interesante. 2017 para que todo pues pueda suceder democráticamente y convocar nuevas elecciones. Va a ser muy interesante. Bienvenida, Jimena, y buenas tardes, noches. de nuevo. Muchas gracias, Gustavo. Y bueno, déjeme comentarle en otros asuntos que el edificio de la Embajada Mexicana en Grecia fue atacado por 2 individuos que abrieron fuego. Las balas impactaron en el tercer y cuarto piso del edificio, donde también hay oficinas de una empresa financiera. La policía helena investiga si el asalto iba dirigido a la diplomacia mexicana o a la empresa. Bueno, y en Estados Unidos, Barack Obama endureció su discurso contra Donald Trump y pidió a los miembros del Partido Republicano dejar de apoyar su candidatura a la Casa Blanca. Esto fue lo que dijo. Y la pregunta que creo deben hacerse es si tienen que repetidamente que decir en términos muy fuertes que lo que ha dicho es inaceptable, ¿por qué todavía le apoyan? Él está muy mal preparado para hacer este trabajo. Por su parte, el magnate neoyorquino respondió que ni Hillary Clinton ni Obama estaban preparados al haber traicionado la seguridad y el empleo de los estadounidenses. En otros asuntos, el gobierno estadounidense investiga un bombardeo con gas cloro al norte de Siria.
Una asociación civil denunció que 33 civiles fueron intoxicados. Entre ellos, déjeme comentarle que habían 10 menores. Se trataría del segundo ataque luego de que en septiembre de 2015 se registraran intoxicaciones en zonas opositoras al régimen de Bashar al-Assad. Ahí mismo en Medio Oriente, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, afirmó que Occidente apoya al terrorismo y a los golpistas. Criticó a Alemania de tener alianzas con el partido separatista kurdo y amenazó con incumplir en el control de refugiados si Europa no cede visados a sus compatriotas. Mientras tanto, en España, el socialista Pedro Sánchez reiteró que la izquierda no apoyará a un gobierno de derechas. A 35 días de las elecciones generales, Mariano Rajoy, presidente en funciones, no logra apoyos y su gobierno ya considera una sanción de más de 6.000 millones de euros por la dificultad de presentar un plan presupuestario para 2017 ante las instancias europeas. Hasta aquí lo más relevante en la escena internacional. Yo soy Jimena Ampudia y le deseo una muy linda noche. Gustavo, regreso contigo. Gracias, internacionalista. Ahora vamos con el cronista. Y no es rima, ¿eh? Jorge Rubio ya está en Río de Janeiro y nos tiene todos los detalles previos a la inauguración de la máxima justa deportiva en el mundo. Adelante. ¿Qué tal, amigos de México al Día? Los saludo con muchísimo gusto. Ya nos encontramos en Río de Janeiro dando cobertura a los Juegos de la Olimpiada en su edición número 31. Le estaremos dando la cobertura a todos los deportistas mexicanos y por supuesto estaremos dando noticia también de los acontecimientos más importantes de los atletas internacionales. Hoy se realizó el izamiento de la bandera mexicana en la Villa Olímpica que se encuentra a mi espalda y pudimos platicar con uno de los boxeadores que va a tener inicio a partir del día sábado. Todavía no conoce rival, pero esto es lo que nos pudo comentar esta noche Joselito Velázquez. El escuchar el himno nacional en todo momento es bastante motivador, esta no es la excepción, más como te digo, el estar reunido con los demás compañeros, las palabras de ánimo, las buenas vibras, pues sirve bastante y pues ya cada vez se acerca más la competencia y yo creo que tenemos que estar cada vez más concentrados. Se preparó para eso, para enfrentar a quien sea. Obviamente importa mucho el sorteo, el caer bien en el sorteo en las competencias es bastante importante porque pues te sirve de mucho el de ir empezando y agarrando ritmo poco a poco, el caer de lleno con el número 1 yo creo que sería bastante pues complicado, pero como tú dices, para ser campeón se tiene que ganar a quien sea, entonces quien nos toque yo creo que vamos a salir a trabajar fuerte. Se espera que en los próximos días se realice el sorteo para conocer al rival del boxeador mexicano que por supuesto espera trascender en estos Juegos de Río. Regreso con ustedes al estudio, que tengan excelente noche. Jorge, gracias, un abrazo hasta Río de Janeiro, enviado especial. Bueno, ya le platicaba que está, hay que decirlo, anegada la gran Ciudad de México. Es que la fuerte lluvia con granizo deja inundaciones en Tecamachalco, en el centro de Naucalpan, me informa que también La Herradura, en la carretera Naucalpan-Toluca, en la zona industrial de San Luis Tlatilco, en La Condesa, el viaducto Miguel Alemán es un verdadero estacionamiento, tome sus precauciones, no se diga también Insurgentes. Regreso, prohibido cambiarle, muy buenas tardes, noches. Antes de la pausa le hablaba de que está, pues permítame el término, anegada la gran Ciudad de México. Inclusive ya se activó el plan de auxilio y de protección a la población por la lluvia. Son instrucciones del doctor Mancera. Repito, la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México informa vía Twitter que debido a las fuertes lluvias de esta tarde ya se activó el plan de apoyo a la población conocido como el PAP 1. La corporación acompaña la publicación con una fotografía donde están elementos agilizando la vialidad. La cosa está complicada, tome sus precauciones, por favor. Y hablando de cuestiones del clima, se formó en el Caribe la tormenta tropical Earl. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informa que tiene una trayectoria que afectaría al sur de la península de Yucatán. Actualmente se ubica
a 860 kilómetros al suroeste de Quintana Roo. Se recomienda a la población estar al pendiente de los avisos que emitan las autoridades de protección civil, tanto estatales como municipales, y claro, esto a través, sobre todo de la radio, que hace un gran papel, da un gran servicio, y claro, también a través de la televisión. Ahora vamos hasta el Servicio Meteorológico Nacional para conocer el pronóstico del clima para las próximas horas. Adelante en Conagua. Buenas tardes, noches. El Servicio Meteorológico Nacional, señora Ciel, le informa a usted sobre la nueva tormenta tropical Air allá en el Mar Caribe. Este sistema viaja al poniente a razón de 26 kilómetros por hora, tiene prisa, tiene vientos máximos de 85 y rachas de 100 kilómetros por hora. Quiere decir que es un sistema importante que se va acercando justamente hacia lo que es parte de la península de Yucatán. De hecho, tiene previsto que este sistema pueda llegar a la costa de Belice de inicio y desde luego va a tener redundancia su impacto sobre la mayor parte de la península con nublados, lluvias, viento, oleaje en toda la costa de Quintana Roo. Bueno, pues este sistema se va acercando hacia lo que es la península. Tiene unos 750 kilómetros de distancia de lo que es Chetumal. Hacia el este-sureste de Chetumal se encuentra su posición y está relativamente cerca. Por otro lado, continúa el arribo de humedad del Golfo de México, del Pacífico, a la mayor parte de la República Mexicana. Por lo tanto, seguirán las precipitaciones en casi todo nuestro territorio, destacándose algunas muy fuertes en el sureste, fuertes en la península de Yucatán, moderada fuerte en el centro, incluyendo la capital de la República Mexicana. Y si ya hablamos de la ciudad, le puedo yo decir que seguiremos con un medio nublado la mañana, aumentando por la tarde la nubosidad y precipitaciones de moderadas a fuertes en la Ciudad de México, una temperatura máxima entre los 22 y los 24 grados Celsius. La mínima de 12 a 14 grados por la mañana aquí en la Ciudad de México. Yo soy Jaime Albarrán Asensio desde el Servicio Meteorológico Nacional. Jaime, gracias. Suman en Guerrero 1,251 asesinatos durante 2016. Esto lo acaba de confirmar el fiscal general del Estado, Javier Olea. 1,251 asesinatos durante 2016. Y ojo, son los que tiene perfectamente documentados la Fiscalía, la Procuraduría Estatal. Algunos especialistas hablan, desgraciadamente, que algunos de estos homicidios no se denuncian. La Secretaría de Salud anunció que durante este mes se dedicarán a acciones preventivas dedicadas a los jóvenes tanto en unidades de salud como en redes sociales. Esto en el marco del Día Internacional de la Juventud que se conmemora el 12 de agosto. Los temas que se van a abordar en esta campaña son lesiones por accidentes, violencia, uso de la moto sin casco, consumo de drogas, así como la presencia de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y obesidad. Estamos utilizando los medios que usan los jóvenes para que sepan que hay información. Toda esta información está en redes sociales, que es lo de hoy. Digo, hay que estar a tono con lo que los jóvenes están demandando, y ahí está la información. Y la información que está aquí no es esta información que a veces encontramos en las redes, que no es exacta, que tiene muchos sesgos. Esta información basada en la evidencia de las mejores prácticas de salud, la sexualidad, el uso o las prácticas seguras cuando andan en una moto, etcétera, el tema de las adicciones. No van a ir porque, o sea, la idea es que no vayan cuando tengan un problema, cuando estén embarazadas, sino antes. Es uno de los grandes retos y parte de la solución. En Tamaulipas, me informan, se han asegurado a 104 indocumentados. 104 indocumentados viajaban en un auto después de una persecución interesante en el kilómetro 20 sobre la carretera Ciudad Victoria-Monterrey. 9 hipótesis sugieren que la exposición a sustancias químicas contenidas en productos de uso diario e incluso alimentos pueden interferir con los sistemas metabólicos y, ojo, producen aumento de peso. Así lo sugiere un estudio epidemiológico del gran investigador de la Facultad de Química de la UNAM, Roeb García Arrazola. Tras 7 años de trabajos, encontró que productos como insecticidas, por ejemplo, agua tratada y alimentos enlatados contienen ibuprofeno y diclofenaco, principalmente sustancias que al ser consumidas constantemente en pocas cantidades,
generan anticuerpos que a su vez provocan la obesidad. El tema de obesidad, por ejemplo, está muy asociado con mala alimentación, falta de ejercicio y hasta culpa hay, ¿no? De híjole, pues es que no como bien, no, me falta hacer más ejercicio. Pero ¿qué tal si es una respuesta del cuerpo para protegerse y acumula grasa para aislar ese contaminante de tu cuerpo? Las preguntas siguen en el aire y creo que las respuestas son muy relevantes y vale la pena, sin ser alarmista, ir paso a paso investigando y desarrollando soluciones y propuestas. Le presento este trabajo especial. Vengo de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oaxaca, representando lo que es mi cultura. Mi baile se llama Flor de Piña. Yo porto un huipil de San Lucas, Ojitlán. Es de gala. Es algo tan maravilloso, me siento muy alegre. No tengo ni palabras para decirlo. Es una experiencia muy bonita y es mi primera vez que vengo a participar en la Guelaguetza. Las personas son muy amables y cariñosas y me encantan cuando aplauden. Oaxaca los recibe con los brazos abiertos, tenemos un lleno espectacular en el auditorio Guelaguetza y eso significa que la gente está volteando a ver a Oaxaca como siempre, ¿no? La Guelaguetza significa ofrenda, significa darnos, los oaxaqueños lo que hacemos es dar lo que nosotros producimos. Representamos un grupo de arrieros cuando se carecía de vías de comunicación, que hablo en la época de la colonia, y bueno, hoy hacemos una vivencia de lo que nuestros antepasados vivieron en esta época en el acarreo de ganado. Es una emoción y sobre todo pues lo disfrutamos tanto como el público, ¿no? Hoy nos sentimos congratulados por ser oaxaqueños y darle a conocer al mundo que Oaxaca somos todos. El Tribunal Superior de Justicia de la ciudad capital rectificó su postura respecto a la muerte de Stephanie Magón, esta modelo colombiana hallada sin vida en la Nápoles, pese a que en un principio el presidente del tribunal, Edgar Elías Azar, dijo que había sido asesinada a golpes. Posteriormente se informa que no se podía precisar si estos habían sido a causa de una caída o por otros motivos. Regreso, prohibido cambiarle. La muerte no existe, la gente solo muere cuando la olvidan. Esta es una frase de la escritora chilena Isabel Allende, quien nació un día como hoy, pero de 1942. En 1973, tras el golpe militar encabezado por Augusto Pinochet, abandonó su país y se refugió en Venezuela, donde escribió su primera novela, La Casa de los Espíritus. Otras de sus grandes obras son Eva Luna, Paula e Hija de la Fortuna. En 2010 obtuvo el Premio Nacional de Literatura de Chile y en 2011 fue galardonada con el Premio Hans Christian Andersen de Literatura. Elvira Angélica Rivera con las efemérides. Las buenas noticias también son noticia. Un robot construido por estudiantes mexicanos los llevó a un encuentro internacional. Sin tener conocimientos de mecatrónica, Abraham y Luis Francisco diseñaron un robot que busca atender una necesidad en su escuela. Aquí en la escuela las hojas de árbol caen bastante. Entonces las señoras de limpieza en la mañana les llevó mucho tiempo barrer las hojas de aquí del plantel. Entonces lo que se nos ocurrió fue realizar un robot que les ayudara a realizar esa tarea sin que ellas tuvieran tanto esfuerzo. Programado para trabajar de forma automatizada o a control remoto, el robot desarrollado en el plantel Centro México-Canadá del CONALEP tiene 2 motores independientes en las llantas, lo que le da la libertad de girar en cualquier dirección. Se controla desde una aplicación desde tu celular con flechas para dirección, o lo puede dejar en modo autómata, que es que puede esquivar cualquier cosa. Los motores los escogimos debido a que tengan mayor potencia, porque adentro de ellos traen engranajes para aumentar la mayor potencia, y las llantas las escogimos así debido a que para que se pueda ocupar tanto en interiores como en exteriores, para que tengan tanta tracción, no como los otros plásticos que se puede llevar a resbalar y no tener tanta movilidad.
Bautizado con el nombre de Metatron, el dispositivo cuenta con un sensor ultrasónico que sirve para evitar que choque con otros objetos. Le programamos en cierta distancia, entonces son como 10 centímetros. Entonces lo escogimos debido a que mida la distancia y pueda evitar obstáculos. Aunque al inicio este era solo un proyecto escolar, los alumnos del CONALEP lo ampliaron para participar en el concurso Jóvenes Emprendiendo 2.0, dirigido a estudiantes de bachillerato. Allá en el concurso pues lo desarrollamos ya un plan de negocios de cómo lo pensábamos vender, a qué público y cuánto pensábamos vender en un año. Me parece bueno porque te enfocas más ya no solamente en una sola cosa, sino estás viendo un poco más la realidad de cómo sería algo más a futuro. Tras haber sido seleccionados para viajar a Washington y recibir asesorías sobre cómo mejorar su modelo de negocios, los jóvenes están en busca de financiamiento para poder iniciar su empresa. Para México al Día, Liliana Sotelo. Liliana, muchas gracias. A partir de hoy, el presidente de la República suspendió sus actividades públicas con motivo de unas pequeñas vacaciones. La Presidencia de la República informa que el jefe del Ejecutivo va a retomar su agenda de trabajo el próximo lunes 8 de agosto. No obstante, se informa que el presidente de la República se mantiene al pendiente de los acontecimientos del país. Le voy a presentar a continuación la información cultural. Les recuerdo que es Rafa García Villegas en una producción de nuestro canal hermano, el Canal 22. ¿Qué tal, mi estimado Gustavo? Muy buenas noches, amigos de México al Día. Vamos a la información cultural. Platíquenme, ¿qué estaban haciendo a los 10 años? Con esa edad, el lagunero Sergio Vargas Escoruela derrocha talento en los grandes escenarios de nuestro país y ahora va a la conquista de Bellas Artes. Él es Sergio Vargas Escoruela, una joven promesa de la música que a sus 10 años tocó por primera vez en la capilla de la Emperatriz de Palacio Nacional este fin de semana. Y el 9 de octubre se presentará en el Palacio de Bellas Artes tocando el primer movimiento del concierto número 8 de Mozart, entre otras piezas. Programa que repetirá en el Teatro Juárez en el marco del Festival Internacional Cervantino el 13 de octubre. ¿Desde hace cuánto tocas el piano? Desde los 7 años. ¿Y por qué te gustó el piano? Pues mi abuelo toca el piano. Como hobby, música popular. Y entonces de chiquito, cuando tenía 7 años, me empezó a gustar. Entonces primero me llevaron a unas clases, no me gustaron. Luego llegué con Mariana Chabuquiani y ahí me gustó. Y empecé a los 7 años con ella. Bueno, es fascinante lo que hace este pequeño, que seguir por supuesto su carrera y le deseamos mucho éxito al pisar el recinto del Palacio de Bellas Artes. En otros temas, El reino de los animales es una obra del dramaturgo alemán Ronald Schimmelpfennig, uno de los autores más traducidos y montados a nivel internacional, presente en el año pasado en nuestro país gracias a la Cátedra Bergman organizada por la UNAM. El huevo frito debe ser calvo. Sí, justamente ahí fue donde tuvimos la oportunidad de conocerlo, a Roland, y tuvimos un taller con él y una pequeña puesta en escena gracias a la Cátedra Bergman de la UNAM y a Teatro UNAM, que organizan esta serie de talleres, y al CUT, justamente, y tuvimos la oportunidad de conocerlo, de hablar personalmente con él sobre este texto, que pues ha sido todo un reto llevarlo a la escena, porque tenemos una serie de dudas, pero al final ha resultado muy afortunado, sobre todo por el contexto en el que estamos todos, nos habla mucho. Tiene que ver con la inserción al sistema económico de cualquier persona que quiera tener una vida profesional de cualquier índole. A ti no te conocen. Yo estoy aquí desde hace más tiempo que tú. El reino de los animales, una propuesta que seguramente nos invitará a la reflexión. Hasta aquí la información, muchas gracias, muy buenas noches. Rafa, muchas gracias. Este programa se caracteriza porque le informa a usted noche a noche sin adjetivos, pero ahora sí, permítame, un capítulo más de la telenovela de Veracruz. Ahora Javier Duarte, el gobernador priista saliente, le dice al gobernador entrante del PAN: usted es un gángster que no tiene legitimidad ni calidad moral. Así están las cosas. Segunda oportunidad, segunda vuelta, segundo round, segundo tiempo, desde Río de Janeiro, el cronista Jorge Rubio. Adelante, señor.
¿Qué tal, amigos de México al Día? Los saludo nuevamente con muchísimo gusto desde Río de Janeiro. Continuamos con esta cobertura. Ya se los comenté hace unos momentos, el izamiento de la bandera mexicana se realizó hoy en Río de Janeiro, pero también hay que platicar de otros temas. Ya continúa viajando la delegación mexicana a suelo brasileño, viajó el equipo de clavados, otra parte que hacía falta, también los tenistas Santiago González y Miguel Reyes Varela, así como algunos representantes de esgrima, o más bien en su mayoría ya están también en Río de Janeiro. Amigos de México al Día, los atletas mexicanos de ciclismo de ruta, Carolina Rodríguez y Luis Enrique Lemus, viajaron a los Juegos Olímpicos de Río 2016. Estoy muy emocionada, son cosas que te suceden solamente momentáneas, pero que se quedan para toda la vida. Mis sensaciones son muy buenas, ya tengo ganas de competir, de estar en la meta y decir, pues aquí vamos y va por México. Cada que inicie una carrera, la intención es ganarla. Ya sé que la estrategia y las condiciones son complicadas, porque bueno, voy solo contra equipos completos, pero la mentalidad siempre es de ganar la competencia. Realísticamente creo que un top 10 sería un excelente resultado y un top 20 también sería bastante aceptable. Lemus iniciará actividad el 6 de agosto, mientras que Carolina comenzará el 7. Para México al Día, Verónica Dávalos. Hasta aquí la segunda parte de los deportes. Les mando un abrazo desde Río de Janeiro y nos vemos mañana. Que tengan excelente noche. Buenas noches hasta Río de Janeiro. Bueno, ya le platicaba del diferendo entre Yunes y el señor Duarte, pero también hay otro conocido, el de Víctor Hugo Romo, diputado local del PRD, en contra de la panista de Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez. El primero interpuso una demanda por daño moral en contra de la jefa delegacional de Miguel Hidalgo. Regresamos, prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. El histórico Daniel Ortega va por la reelección en Nicaragua y su esposa es su compañera de fórmula, Rosario Murillo. Yasmín Alessandrini. Pues nuevamente invitamos al doctor Luis Felipe Aranda Barrera, que es encargado del servicio médico de los burros blancos de la Liga Mayor de Fútbol Americano del Instituto Politécnico Nacional. Y quedamos de hablar en esta ocasión de las lesiones articulares que pueden ser molestos y pueden ser incluso irreversibles, como por ejemplo las rodillas, doctor. Sí, es una lesión muy frecuente en el fútbol americano o en muchos deportes de contacto, y ese tipo de lesión puede ser manejada de primera instancia en forma con fisioterapia o terminar quirúrgicamente. ¿Qué otro tipo de lesiones debemos atender de inmediato en cuestiones de este tipo? Codos, me imagino, no sé si hay otros importantes. Cuando es de tipo articular, lo más frecuente en el deporte es rodilla, tobillo y hombro. Doctor, hay una enfermedad de moda que se provoca en las articulaciones de la mano por la computadora. ¿Qué se debe hacer? ¿Cuál es la posición? Denos algo preventivo. Esas son lesiones por sobreuso y ese tipo de lesiones son tendinosas por tanto movimiento que hay de los dedos en el mouse, y eso provoca que se vaya inflamando la vaina del tendón y llega a la limitación total. ¿Cómo evitarla? Pues, quitándole por unos días la lesión,
que es por sobreuso, ¿no? Los celulares también, quitarlos por unos días o escribir unos minutos, descansar. Lo mínimo, quitarle el mínimo y siempre se debe de manejar este tipo de lesiones en forma aguda con hielo, con todo el tipo de hielo, frío y antiinflamatorios. Es de moda, Gustavo, y bueno, también debemos ponerle mucha atención y atenderlo. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Esta noche, Luis Carlos Ugalde nos hace un análisis sobre el nuevo modelo educativo. Adelante, doctor. Hace pocos días, la Secretaría de Educación Pública propuso un nuevo modelo educativo. ¿Qué es esto de un nuevo modelo educativo? Significa definir el tipo de estudiante que queremos, el tipo de profesionista que queremos al final del ciclo escolar, cuáles son sus habilidades analíticas, de cuestionamiento crítico, de formación. Esto es un elemento adicional a la reforma educativa. No obstante este esfuerzo de las autoridades, los disidentes maestros han dicho que no participarán de este esfuerzo de consulta, que rechazan este modelo educativo, cuando justamente este modelo educativo era un elemento necesario para completar un proceso de una reforma educativa que ha sido muy complejo políticamente en los últimos meses. ¿Qué es lo que se está jugando en México con la reforma educativa? Lo que se está jugando en México son dos modelos para hacer la vida en comunidad. Uno, a la antigüita, en donde la presión, el trato discrecional, incluso la corrupción sirve para avanzar en la vida, para heredar plazas de maestros, para obtener permisos, para obtener privilegios. El otro, el que se está buscando implementar, es un modelo basado en el mérito, en el esfuerzo, en la evaluación, en la superación. Con todas sus deficiencias, la reforma educativa y el modelo educativo que se está plantean un mejor futuro para México, con más igualdad, con más mérito, con mayor posibilidades de desarrollo. Luis Carlos, gracias. En México al Día es momento de hacer un repaso de los hechos más importantes ocurridos aquí y en todo el planeta. Nos informa Ruth Alarcón. Empresarios presentarán una demanda en contra de la CENTE por los bloqueos en varios estados del país. El presidente Enrique Peña Nieto designó a Jaime Hernández Martínez, director general de la Comisión Federal de Electricidad. Fue asesinado el alcalde de Huehuetlán el Grande, José Santamaría. La Fiscalía de Puebla investiga un intento de robo. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se reunió con la dirigencia del PRD para tratar el tema de seguridad de los alcaldes. Hay 2 detenidos por el homicidio del alcalde de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte, informó el fiscal de Guerrero, Javier Olea. En el mundo, en Venezuela se activó el proceso revocatorio en contra del presidente Nicolás Maduro. Y en los deportes, más de la mitad de la delegación mexicana ya se encuentra en Río. Usted ya está enterado y sin adjetivos. A nombre de este ejército informativo y técnico que no se ve en la tele, pero bien que chavea, créamelo de verdad, gracias por su sintonía. Mañana tempranito, Pati y Omar. Y en punto de las 2:30 de la tarde lo espera mi compañero y amigo Enrique Lascano. Y nosotros tenemos una cita mañana, 9 de la noche, noche de miércoles ya, 21 horas, tiempo del centro de la República Mexicana. Le quiero recordar que mi nombre es Gustavo Rentería y lo invito a que hagamos juntos mejores noticias para un mejor México. Pásela bien, adiós. Esto es México al Día.